Today we're studying the simple past. Vamos a estudiar un poquito acerca del pasado simple. ¿Qué es el pasado simple? Es el tiempo verbal en el cual hablamos de acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Quiere decir que ya no se están realizando, ya no, ya pasó. ¿Ok? Ejemplos en español. Yo comí a las 7 de la mañana, yo me dormí a las 10 de la noche, yo nací en San Salvador, yo nací en 1991, and so on. Okay? Examples in English, I was born in 1991, I was born in San Salvador, I ate at 7 a.m., I went to bed at 11 p.m., etc. Okay? Esos son algunos ejemplos y los uso. Pero vamos a ver la estructura del simple past, cómo formar las oraciones con el pasado simple. Recordemos que en los tiempos verbales siempre hay tres formas, three forms. Those are the same for all times. En todos los tiempos vamos a tener los mismos formas, que son affirmative, negative, and question. Forma afirmativa, negativa y de pregunta o interrogativa. Okay? So, we will go one by one and we're going to see all rules that apply to those forms. Vamos a ver cuáles son las reglas que aplican a cada forma. The first form is the affirmative. La primera forma va a ser la afirmativa. Okay? And thus we have three different cases. So we're going to study each individual. Acá hay tres casos que son diferentes y los vamos a ver uno por uno. Aunque la estructura sea similar, vamos a ver los casos, cómo se forman y cómo se usan, etc. The affirmative form has three cases, which are the verb to be, regular verbs, irregular verbs. Okay? Los tres casos son con el verbo to be, que en español significa, muy bien, ser o estar. El verbo to be siempre va a ser un caso especial. Siempre lo vamos a tratar diferente y lo vamos a estudiar por separado. Okay? Regular verbs, vamos a ver por qué se llaman verbos regulares. Irregular verbs, también vamos a ver por qué se llaman verbos irregulares. ¿Qué es lo que los hace regulares? ¿Qué es lo que los hace irregulares? Good. Okay, so let's start with the first case. The verb to be, el verbo ser o estar. Tenemos esas dos opciones. ¿Sí? Puede ser traducido como ser o como estar. Sí. Okay. So, why is it special? Because it has two forms. La mayoría de los verbos tienen solamente una forma de pasado, pero el verbo to be siempre va a ser especial. Entonces él tiene dos formas. ¿Okay? ¿Cuáles son esas formas? Was, where. Okay, let's repeat. Was, where. Okay, very simple. ¿Cuándo vamos a usar was? ¿Cuándo vamos a usar where? Let's see that. That would depend on the subject. Okay? Depende del sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es el que realiza la acción dentro de una oración. Por lo tanto, vamos a ver. The first, was. ¿Cuándo vamos a usar was? Cuando el sujeto sea singular. Okay? Puede ser I, he, she, or it. Okay? Cualquiera de estos cuatro. Y no necesariamente vamos a ver los pronombres he, or she, or it. También podemos ver nombres propios, como por ejemplo Carlos, or José, or Alex. Or we can also have a proper name for a female. Mary, Annie, Julie, Marina, anything. It can be a noun. The cat, the table, the country, anything. Okay? Cualquier nombre propio o cualquier nombre común puede ser un sujeto. Siempre y cuando sea singular, va a ser was. Podemos usar my mother, my sister, my father, my friend, anything. Siempre y cuando sea singular, vamos a usar was. And then, when do we use where? When the subject is in plural. Cuando el sujeto está en plural, vamos a usar where. El caso de you. You is a special case. ¿Por qué? Porque puede tener dos traducciones. Usted o tú
o ustedes. Entonces puede estar en singular o puede estar en plural. Pero como es un solo pronombre, para ambos casos, aunque esté usando su traducción como singular, vamos a usar siempre were. Okay? So, you were my friend. Tú eras mi amigo o ustedes eran mis amigos. No importa la traducción que le demos, siempre vamos a usar were. Okay? Porque es un caso especial que puede ser singular o plural. Entonces, como no es propiamente singular, vamos a usar siempre el de los plurales, were. Then, let's do some examples. I was late. Yo estaba retrasado. Entonces, con el verbo to be, el complemento va a ser un adjetivo. ¿Ok? Entonces puede ser I was late, I was pretty, I was gorgeous, etc. Todos los adjetivos que hemos estudiado, esos pueden caer acá, con el verbo to be. Este es para los casos de singulares. Ahora veamos un ejemplo de plurales. They were busy. They were busy. ¿Qué significa? Ellos estaban ocupados. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la estructura? Si se fijan, vamos a tener el sujeto al inicio de la oración, luego el verbo, ya sea en su forma singular o en su forma plural, quiere decir was o were, and then the rest of the sentence. Después vamos a usar el resto de la oración. Debe ser un adjetivo y también podemos incluir una expresión de tiempo. Una expresión de tiempo como por ejemplo yesterday, this morning, last night, yesterday morning, 10 years ago, etc. ¿Okay? Las expresiones de tiempo tenemos que tener en cuenta que van a ir ya sea al final de la oración o al inicio. Nunca van a ir en medio. Por ejemplo, yo puedo decir I was late yesterday. Yo estaba retrasada ayer. O yesterday I was late. Ayer yo estaba retrasada. ¿Sí? Yo no lo voy a poner en medio. Okay? Either at the end or at the beginning. Never in the middle. Alright? So, pretty simple, right? Este es el primer caso, con el verbo to be. Después nos movemos al segundo caso. ¿Cuál era? The regular verbs. Los verbos regulares. ¿Por qué se llaman verbos regulares? Porque todos los verbos que caen dentro de esta categoría siguen ciertas reglas y todos tienen una estructura determinada. ¿Cuál es esa estructura determinada? Que terminan en ed. Pretty simple. Todos los verbos regulares terminan en ed. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar un verbo de infinitivo a pasado simple? Hay unas pequeñas reglas que debemos de seguir. La primera, que es la más fácil, es solamente agregarle ed a la mayoría de los verbos. Most of the verbs will have ed at the end. Pretty simple. We just take the infinitive and we add the ed at the end. So we go from talk to talked. Talk, talked. Okay. La primera regla solamente es agregar ed al final de un verbo en infinitivo o la forma base de un verbo. Okay. Entonces podemos tener esto, pero no todos los verbos van a tener ed y ya está. Tenemos que tener en cuenta otros parámetros. Por ejemplo, double consonant. ¿A cuáles le vamos a duplicar la consonante? A los verbos que sean cortos, generalmente son solo de una sílaba, y que tengan la estructura consonante, vocal, consonante. Si tienen estas condiciones, entonces duplicamos la consonante final y después le agregamos ed. Por ejemplo, stop, vamos a ver, tenemos consonante, vocal, consonante, stop. Súper cortito, una sílaba. Entonces, si aplica, le duplicamos la consonante y después le agregamos ed. So it goes stop, stop,
stop, stop. Ahora, ¿por qué lo duplicamos y por qué a los otros no? Eso tiene que ver con fonética, pero no nos vamos a detener mucho en eso. Solamente tenemos que fijarnos en las reglas que sea corto, de una sílaba por lo general, y que tenga consonante, vocal, consonante. Muy bien. Ahora, antes de seguir a la siguiente regla, tenemos que fijarnos que la consonante final no sea W, X o Y. Ni W, ni X, ni Y. Ninguna de esas, por más corto que sea el verbo, se va a duplicar. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Antes de solamente duplicarlo, tenemos que ver que no sea ni W, ni X, ni Y. Solamente esos tres. Bien. Ahora, the third rule is pretty simple. La tercera regla es muy sencilla. Si el verbo ya tiene una E al final, solamente le agregamos la D. No vamos a poner una E extra, solamente la D. Entonces, tenemos un ejemplo aquí. Live, que significa vivir. Live ya tiene una E al final. Entonces, solamente le agregamos la D y pasa a ser lived. Lived. Okay? So, live, lived. Pretty simple. Solamente le agregamos la D y ya está. Esa regla se ve. Ahora, la última regla para hacer los cambios en los verbos regulares es con los verbos que terminan en Y. ¿Por qué? Porque la Y puede tener la función de consonante o la función de vocal. Entonces, vamos a ver. The first one, try. Try. ¿Qué es lo diferente? Muy bien. Estamos cambiando la Y por una I latina. ¿Cuál es la I latina? La I normal, la que usamos en las vocales en español. Entonces, try, tried. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituimos la Y por I latina. ¿Pero por qué la sustituimos? Porque la estructura del verbo es que antes de la Y tenemos una consonante. Entonces, si el verbo termina en consonante Y, entonces cambiamos la Y por una I latina antes de agregarle ID. Pero ¿qué pasa si antes de la Y tenemos otra vocal? En ese caso no lo vamos a sustituir. Veamos este otro caso. Tenemos play, plate. Esto es incorrecto. No vamos a sustituirlo. ¿Por qué? Porque antes de la Y tenemos una vocal, a vowel. Entonces, este tipo de verbos, los que tienen vocal Y, solamente le agregamos id, como en la primera regla. Entonces, quedaría play, played. Esa es la forma correcta de los que terminan en vocal Y. Y esta es la forma correcta de consonante Y. Okay, now that we studied the rules, let's see some examples using the regular verbs in the simple past. Okay, first one. Yesterday I called my sister. Yesterday, which is the time expression. I, which is the subject. Called, the verb. My sister. Ayer yo llamé a mi hermana. Okay? Let's see the other example. I played tennis for 6 months. I, then again, the subject, played, the verb, using the ed at the end to indicate the past tense. Tennis for 6 months, which is a complement. Once again, we can use time expressions only at the beginning or at the end of the sentence. Las expresiones de tiempo siempre van a ir al inicio o al final de la frase, nunca en medio. Entonces, la estructura de los verbos regulares dentro de una oración siempre va a ser el sujeto, no importa qué sujeto, puede ser I, you, he, she, it, we, you, or they. Then, the verb, el verbo siempre va a ir para indicar el pasado con ed. Esto solo aplica para los verbos regulares. And then, the complement. El complemento puede ser cualquier cosa. En este caso, en la primera oración es my sister y en el segundo es tennis. ¿Ok?
Then, for irregular verbs. What's an irregular verb? ¿Qué es un verbo irregular? Un verbo irregular es aquel que no sigue reglas para formar el pasado. En los verbos regulares ya dijimos, con ed vamos a formar el pasado. Pero los verbos irregulares, ellos tienen sus propias formas. Entonces, there are no rules. Acá lastimosamente no hay reglas que nos van a decir al agregarle esta letra, al quitarle esta otra, vamos a formar el pasado simple. No. Ellos no tienen reglas, por lo tanto, we must memorize them, que significa que los vamos a tener que aprender. No nos vamos a aprender todos los verbos de una vez. Vamos a empezar de a poquito con los verbos que nosotros usemos más. Por ejemplo, veamos algunos que usamos comúnmente. Write. El pasado es wrote. Run. ¿Qué significa run? Correr. Muy bien. El pasado sería run. Okay. Run, run. La pronunciación cambia un poquito. Do. ¿Qué significa do? Muy bien. Significa hacer. So, do cambia a did. Make, que es también hacer, cambia a made. Okay. Ahora, otro punto es que en el pasado, a diferencia del verbo to be, todos los demás se mantienen de la misma forma, no importa si es singular o si es plural el sujeto. En el presente simple, se acuerda que do tenía dos formas, el do y el does. Pero en el pasado solo tenemos una forma, que en este caso sería did. Acá no tenemos make, makes, como en el presente, solamente made. Ese es el pasado. Ahora, de esos verbos irregulares, de nuevo, se llaman irregulares porque su forma no sigue ninguna regla. Si se fijan, todos tienen su propio pasado. Entonces no hay ninguna regla y la estructura es la misma estructura que mantienen los verbos regulares. Por ejemplo, yo puedo decir, yesterday I saw a movie. Ayer yo vi una película. Entonces, la estructura es siempre subject, then the simple past form of the verb. Vamos a usar la forma de pasado simple de los verbos, que en este caso saw es del verbo see, ver, and then the complement. Additional to that, we can add a time expression that can go either at the beginning or at the end. In this case, we have yesterday at the beginning, but we can change it. For example, I saw a movie at 2 p.m. Yo vi una película a las 2 de la tarde. So, this is the last part for the affirmative form of the simple past. Okay? Eso sería para complementar la parte de la forma afirmativa de los verbos. Y luego vamos a ver la forma negativa. Okay, now we finished with the affirmative form. Ya terminamos con la forma afirmativa, que es para indicar algo que sucedió en el pasado. Ahora veamos la forma negativa, que es para indicar que algo no sucedió. Okay, so we have two sides. ¿Por qué tenemos dos lados acá? Porque hay dos formas diferentes de formar el negativo en pasado. La primera, con el verbo to be. El verbo ser o estar siempre va a ser un caso único y especial y siempre lo vamos a tratar de forma diferente. Entonces, en la forma afirmativa teníamos dos formas. Was, que era para los singulares, muy bien. Y were, que era para los plurales, muy bien. Entonces, vamos a mantener esa regla. Vamos a usar was para I, he, she, it. Y were para we, you, they. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a modificar para que sea negativo? Le vamos a agregar la partícula not. Pretty simple. Y la partícula not la podemos unir con el verbo. Y vamos a crear las contracciones wasn't, que equivale a decir was not, y weren't, que equivale a decir were not. Okay. La pronunciación es wasn't, wasn't, weren't, weren't, que es exactamente lo mismo que decir was not
o decir were not. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a usar en una oración? Let's see the example. She wasn't ready. She wasn't ready. Ella no estaba lista. Entonces, la estructura se mantiene. Lo único que agregamos es el not, justo después del verbo to be en su forma pasada. Entonces, de nuevo, la estructura es subject, el sujeto, verb be, the past tense, plus not. En este caso ya no va a ser solo el verbo to be en la forma pasada, sino que le agregamos la partícula not, ya sea en forma contractada o en su forma completa. Y después el adjetivo o complemento, que en este caso es ready. Entonces tenemos las tres partes. She, subject, wasn't, the verb be, negative, past, and ready, the adjective. Okay? Good. Now, let's see the other part of the whiteboard. La otra parte de la pizarra es para el resto de los verbos. Y acá va la parte bonita. Acá no vamos a distinguir entre verbos regulares o irregulares. Todos van a aplicarse en la misma regla. ¿Cuál es la regla? Vamos a usar un auxiliar. Así como en el presente usábamos don't, doesn't, acá vamos a usar un auxiliar. Pero va a ser mucho más simple, porque acá no vamos a tener dos, sino que solamente uno, que es did. Did plus not or didn't. Acá de nuevo podemos usar la forma completa, que es did not, o la forma corta, que es didn't. Okay? They didn't call. This is the first example. I didn't do it. Second example. ¿Qué vemos acá en la estructura? Primero, subject. El sujeto siempre va a ir primero. Didn't, que es el auxiliar. ¿Por qué se llama auxiliar? Porque nos va a ayudar a indicar el tiempo y la forma. ¿Cuál es el tiempo en este caso? El pasado simple. ¿Cuál es la forma? Negativa. Entonces, por eso vamos a usar didn't. Y didn't lo vamos a usar para todos los sujetos. Para I, you, he, she, it, we, you, they. And then the verb. Después usamos el verbo. Pero ¿qué es lo que vemos acá en el verbo de diferencia? El verbo se mantiene en su forma base o en su infinitivo. ¿Por qué? Porque ya estamos usando un auxiliar que nos indica el pasado. Entonces no necesitamos modificar el verbo para indicar su pasado, lo cual lo hace mucho más fácil porque no tenemos que recordar si es un verbo regular o es un verbo irregular. Todos van a usar el mismo auxiliar y todos van a mantener la misma forma. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la estructura es subject plus the auxiliary in the negative form, then the verb, and then the complement. ¿Ok? Sujeto es I, auxiliar, didn't, el verbo en este caso sería do, y el complemento it. ¿Okay? Si yo no lo hice. ¿Okay? Ese sería el ejemplo. Ahora, recuerden que esto es solo para la forma negativa. En la forma afirmativa aún tenemos que mantener las reglas tanto para los verbos regulares como para los verbos irregulares. Ahora, ¿por qué tengo yo estas tres formas? Porque son errores muy comunes que se cometen al escribir o al hablar usando el simple, pero que nosotros debemos de evitar a medida que nos vayamos acostumbrando al pasado simple. La primera, didn't, was. El auxiliar con el verbo to be nunca van a ir juntos. Cada quien tiene su propia estructura, entonces nunca los debemos de mezclar. Si yo quiero decir que no fue o no estuvo, vamos a usar solamente la partícula not, ya sea en la forma completa o en la forma abreviada. Entonces, en lugar de decir didn't, was, la forma correcta es wasn't. Wasn't. Si yo quiero decir que no fue del verbo ir, no vamos a usar didn't went. ¿Por qué? ¿Cuál es el error acá? El verbo
El verbo, si yo tengo ya el auxiliar indicándome la forma negativa y el tiempo pasado, yo no voy a modificar el verbo y lo voy a mantener en su forma base. ¿Cuál es la forma base de when? Go. ¿Ok? Entonces la forma correcta no es didn't went, sino que es didn't go. ¿Okay? La última. Cuando son verbos regulares, igual. No vamos a modificar los verbos, los vamos a dejar en su forma base. Entonces, yo no puedo decir didn't leave, sino didn't live, en forma base. Y eso sería lo más relevante en cuanto a la forma negativa del pasado simple. Okay, now let's see the last form. Vamos a ver la última forma que tiene el pasado simple, que es questions. Nos preguntan, la forma interrogativa. Tenemos dos casos que se dividen en otras dos formas. La primera es yes and no questions. ¿Por qué se llaman yes and no questions? Porque en estas preguntas las respuestas van a ser sí o no. Y de nuevo tenemos las preguntas que llevan el verbo ser o estar, to be, y el resto de verbos. Acá incluimos regulares e irregulares. Acá no los vamos a dividir en esas categorías porque todos van a tener la misma estructura. Y luego tenemos WH questions. Todas las otras preguntas que tienen respuestas abiertas y que inician con una WH word, what, when, where, ya las vamos a ver todas. Esas otras preguntas igual van a ser diferentes de las que llevan el verbo ser o estar y el resto de verbos. So let's start with the yes no questions using the verb be. Acá no es mucha complicación. Ya podemos hacer oraciones en el presente simple. Entonces acá es muy similar. Lo único que vamos a cambiar es el tiempo de la conjugación del verbo. So let's see. The verb be. ¿Cuál es la regla para hacer preguntas usando el verbo ser o estar en presente? Cambiar el orden. Ya no vamos a usar sujeto, verbo, sino verbo, sujeto. En este caso, la pregunta puede ser, was she angry? ¿Estaba ella enojada? O podríamos usar otro sujeto. Were they angry? ¿Estaban ellos enojados? Y la respuesta, the short answer, vamos a usar siempre yes or no. If it's yes, she was. Solo lo vamos a dejar hasta el verbo to be. Y siempre en pasado. Y si es no, vamos a usar siempre la partícula not. No, she wasn't. Okay. Yes, she was. No, she wasn't. Okay. Pretty simple. Acá no hay mayor regla, solamente cambiar el orden de sujeto con verbo. Entonces nos queda la pregunta, verbo, sujeto, complemento. Y algo muy importante, no se nos debe olvidar el signo de interrogación, the question mark. En inglés no existe un signo de interrogación para abrir la pregunta, pero sí para cerrarlo. Y eso no se nos debe olvidar nunca, porque si no, no es una pregunta. Entonces, para el resto de los verbos, ¿qué es lo que cambia? Vamos a usar un auxiliar. No vamos a simplemente darle vuelta al verbo con el sujeto, sino que vamos a usar un auxiliar al inicio de la pregunta. ¿Cuál es el auxiliar que vamos a usar para indicar que es una pregunta y que está en pasado? Did. ¿Ok? Vamos a usar did. Did nos va a servir para todos los sujetos, para todos los verbos, regulares e irregulares. Entonces, acá no vamos a tener la complicación que teníamos con el presente simple, que teníamos que buscar si era do o si era does. Acá directamente vamos a iniciar la pregunta con did. Luego vamos a usar el sujeto y después el verbo. ¿El verbo lo tengo que usar en pasado? No. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya nos está ayudando con eso, ya nos está indicando que es una pregunta por estar al inicio y nos está indicando que está en pasado porque está en la forma
de pasado. Entonces el verbo va a ir en su forma base o infinitivo. Y luego, ¿qué va? El complemento. ¿Qué es lo que yo estoy preguntando? Did you go to school yesterday? ¿Fuiste a la escuela ayer? Si mi respuesta es sí, voy a decir yes, I did. Si mi respuesta es no, I didn't. En las respuestas cortas vamos a mantener el auxiliar, tanto en su forma afirmativa como en su forma negativa. Entonces, cuando estamos usando la oración completa, no usamos auxiliar, pero en respuestas cortas sí. ¿Y cuál es el auxiliar que vamos a usar? El mismo que usamos al inicio de la pregunta, que es did. So I can say, yes, I did. No, I didn't. Si es negativo, usamos el auxiliar didn't. Y eso sería en relación a las yes, no questions. Ahora vamos a ver las WH questions. Okay, let's continue with the question. Tenemos las preguntas yes, no. Ahora vamos a ver las WH questions. ¿Cuáles son las WH questions? Son las preguntas que tienen una respuesta abierta, que no va a ser sí o no, sino que la respuesta va a depender de nuestra información. Ahora, siempre tenemos los dos casos, verb be y el resto de verbos que incluye regulares e irregulares. Veamos primero the verb be, porque es el verbo especial que vamos a usar en todas las conjugaciones de manera diferente al resto de verbos. Tenemos acá algunos ejemplos, pero veamos la estructura. Lo primero que va a ir en las WH questions, que por eso se llaman WH questions, es una WH word. ¿Cuáles son las WH word? Son las palabras interrogativas que inician con WH. Por ejemplo, tenemos what, when, where, why, how, who. ¿Okay? Tenemos, primer ejemplo, when was your wedding? ¿Cuándo fue tu boda? La estructura es WH word, the verb be, el verbo ser o estar siempre va a ir en pasado cuando estemos haciendo una pregunta de pasado. And then the complement. El complemento puede o no llevar un sujeto. En este caso no lleva un sujeto, simplemente el complemento directamente, que en este caso es tu boda. Let's see the second example. What was the date yesterday? ¿Qué fecha fue ayer? We can also include a time expression. También podemos incluirle una expresión de tiempo al final. Pero la estructura no cambia. WH word, verb be in the past tense, and then the complement. Next example. Where were you born? ¿A dónde naciste? ¿A dónde naciste? O ¿a dónde nació? Si estamos hablando de usted. Next example. Why were you late? ¿Por qué estuviste retrasado? ¿O por qué llegaste tarde? Then, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Who was Edgar Allan Poe? ¿Quién fue Edgar Allan Poe? How old was he? ¿Qué edad tenía él? Entonces, las mismas preguntas que hacemos en presente usando WH más el verbo to be, las podemos hacer en pasado, manteniendo la estructura, solamente cambiando la conjugación del verbo to be. Ya no lo vamos a usar en presente, sino que lo vamos a usar en pasado. Y en pasado tenemos dos formas, que son was para singular, were para plural. Ahora, tenemos otras WH questions usando otros verbos, regulares e irregulares. Acá no los vamos a dividir, los vamos a usar todos juntos porque vamos a mantener el auxiliar. Y el auxiliar nos va a indicar el tiempo pasado y al colocarlo antes del sujeto nos va a indicar también que es una pregunta. Entonces ya no vamos a tener que preocuparnos si es regular o irregular. Veamos la estructura con algunos ejemplos. First example. When did you come? ¿Cuándo viniste? Acá tenemos primero, vamos a mantener, al igual que en el verbo to be, la WH word at the beginning of the question.
la palabra de pregunta, la palabra interrogativa, va a ir siempre al inicio de la pregunta, que nos va a indicar ya sea si estamos preguntando por tiempo, por lugar, por persona, o por razón, o por forma, ¿sí? Entonces, when did you come? When nos está indicando tiempo. And then did. Mantenemos el auxiliar, que es did para todos los sujetos, singulares, plurales, y para todo tipo de verbos, regulares o irregulares. Then you, tenemos el sujeto después del auxiliar y después el verbo. Y el verbo nuevamente lo vamos a mantener en forma base. No lo vamos a modificar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un auxiliar. El auxiliar, por eso se llama así, porque nos está ayudando. Es un ayudante que nos va a indicar pregunta y tiempo pasado. Entonces, when did you come? No vamos a decir when did you came. No, eso sería un error. No podemos cambiar el verbo principal a pasado. Lo tenemos que mantener en su forma básica. El siguiente ejemplo que mantiene la misma estructura. What did she say? ¿Qué dijo ella? Where did you go? ¿A dónde fuiste? Why did you leave? ¿Por qué te fuiste? How did you do it? ¿Cómo lo hiciste? Who did he see? ¿A quién vio él? Entonces, esa sería la estructura. Siempre WH word, auxiliary, subject, then we have the main verb. El verbo principal va a ir después del sujeto. ¿Okay? Y después, si hay algún complemento, entonces lo vamos a poner justo después del verbo. Y eso sería todo en relación al pasado simple. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Si tienen preguntas, me pueden consultar y vamos a repasar esas preguntas.